¿Alguna vez has deseado poder despertarte más fuerte, más tranquilo y en control de tu propia vida, sin tener que hacer ningún esfuerzo? Es como si mientras duermes algo dentro de ti se estuviera ajustando, entrenando, preparando. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero los últimos pensamientos de la noche moldean silenciosamente quiénes serán al día siguiente. Si te duermes cargado de estrés, ansiedad o arrepentimiento, tu mente lo absorbe todo como una esponja. No cuestiona, no filtra, simplemente lo registra. Pero imagina otra posibilidad. Imagina recostar la cabeza en la almohada después de nutrir tu mente con claridad, fuerza y sabiduría. Imagina permitir que ideas antiguas y consolidadas resuenen en tu subconsciente mientras el mundo se queda en silencio. No solo estarías durmiendo, te estarías transformando. Es curioso, ¿verdad? Nos pasamos el día entero intentando arreglar nuestras vidas, resolver problemas, controlar nuestras emociones, pero olvidamos que las horas más poderosas ocurren cuando todo está en silencio, cuando la mente consciente cede el control y el subconsciente toma el control. Los estoicos comprendieron esto mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Sabían que si no entrenas tu mente, el mundo lo hará por ti, y casi nunca te entrena para la paz. La disciplina interior no surge por casualidad, surge de la intención silenciosa, de la reflexión serena y de la elección consciente de qué pensamientos permites que se pierdan en la oscuridad de la noche. Cuando tus pensamientos recientes son confusos, tus mañanas comienzan pesadas. Pero cuando te duermes con claridad, te despiertas con dirección. Una mente entrenada no reacciona impulsivamente. Guía. Ella no se deja llevar por el caos. Ella avanza con propósito. Y si este mensaje ya te está conmoviendo, si de alguna manera te aporta más claridad o tranquilidad, hay un gesto sencillo que ayuda a que este trabajo continúe. Suscribirte al canal. Es gratis. Solo toma un segundo y es una forma silenciosa pero poderosa de apoyar este tipo de contenido. Ahora, profundicemos más, porque hay una parte esencial de esta historia de la que casi nadie habla. ¿Qué ocurre realmente dentro de tu mente cuando todo está en silencio? Y por qué ese silencio puede ser la clave para cambiar tu vida por completo. Incluso cuando tus ojos se cierran y tu cuerpo finalmente se ralentiza, tu mente no duerme, simplemente cambia de capas. Mucha gente cree que dormir es una pausa completa, una desconexión del caos del día. Pero esa es una ilusión cómoda. La mente nunca se detiene. Escucha, procesa, organiza, absorbe. En los últimos minutos antes de dormir, lo que piensas, sientes y crees va directo al subconsciente. Es allí donde se empiezan a construir los cimientos del día siguiente. No es poesía, es funcionamiento mental. Mientras la mente consciente se relaja, el subconsciente entra en acción, registra patrones, refuerza emociones y consolida ideas. Y lo hace sin juzgar. Para él, no existe el "esto es malo para mí", ni el "esto no tiene sentido". Solo existe la repetición. Por lo tanto, cuando te llevas tus preocupaciones a la cama, no solo piensas en ellas, entrenas tu mente para verlas como una prioridad. Le enseñas a tu sistema nervioso que merecen atención constante. Y luego te preguntas por qué te despiertas ansioso, tenso y sin energía. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que pasaron toda la noche ensayando estas emociones en silencio. Hay una frase poderosa que lo resume. Mientras duermes, tu mente sigue aprendiendo, y aprende de lo que dejaste para el final. Si no tomas el control de este momento, automáticamente se llena de viejos recuerdos, miedos sin resolver y el bullicio del día. Así es como se acumula el agotamiento emocional, incluso cuando el cuerpo descansa. Pero aquí está el punto de inflexión. Si la mente no duerme, se puede entrenar. No necesitas estar despierto para cambiar tus patrones. Solo necesitas ser intencional antes de entregarte al sueño. Es en ese intervalo, entre estar despierto y quedarse dormido, cuando la mente está más abierta, más receptiva, más flexible. Es allí donde una sola idea clara puede valer más que horas de lucha mental durante el día. Es allí donde una simple verdad, repetida con calma, comienza a sustituir viejos guiones internos. No se trata de ignorar los problemas, ni de fingir que todo está bien. Se trata de no rendir tu mente, en su momento más vulnerable, a pensamientos que solo te quitan energía y no ofrecen soluciones. Cuando empiezas a elegir conscientemente lo que sacas por la noche, algo cambia. Dejas de forzar la transformación durante el día y comienzas a prepararla en silencio. Y es en este silencio que la mente empieza a reorganizarse. No con prisas, no con violencia, sino con constancia.
porque lo que siembras antes de dormir es exactamente con lo que te despiertas por la mañana. Hay una razón por la cual ciertos pensamientos parecen ganar fuerza justo cuando te acuestas. Cuando el mundo queda en silencio, la mente deja de distraerse y comienza a revelar lo que ha estado funcionando en segundo plano durante todo el día. Durante el día, reaccionas, solucionas problemas, te distraes, te defiendes. De noche, no hay a dónde correr, y ahí es cuando sale a la luz la verdad. Pensamientos no resueltos, emociones reprimidas, viejos diálogos internos resurgen no porque quieran atormentarte, sino porque finalmente tienen espacio para existir. El problema es que, sin conciencia, este espacio se convierte en un campo de repetición automática. La mente empieza a revisitar el pasado, a anticipar el futuro y a reinterpretar el presente a través de lentes distorsionadas. Y cuanto más permites este ciclo, más fuerte se vuelve. No porque sea cierto, sino porque se repite. La repetición crea caminos mentales, y la mente tiende a seguir los caminos que ya conoce. Por eso las personas inteligentes, experimentadas y capaces siguen atrapadas en los mismos patrones emocionales. No es falta de habilidad, es falta de interrupción consciente. Cuando te acuestas sin un plan, tu mente asume que debe continuar exactamente donde lo dejó. Si el último estado fue motivo de preocupación, esto profundiza la preocupación. Si era culpa, la transforma en identidad. Si era ira, la mantiene viva toda la noche. Y luego te despiertas cansado sin entender por qué. No es el cuerpo, es la mente la que ha pasado horas trabajando en tu contra. Los antiguos ya lo sabían, no veían el periodo previo al sueño como algo pasivo. Era un portal, un punto de transición, un momento en el que la mente podía organizarse antes de entrar en reposo. No castigarte a ti mismo, pero para alinear, no es necesario revisar todo lo que salió mal. Solo tienes que preguntar, ¿qué merece la pena llevar conmigo mañana? Esta simple pregunta lo cambia todo, porque no todos los pensamientos merecen pasar la noche contigo. Cuando empiezas a filtrar, algo ocurre. La mente se calma, no por cansancio, sino por claridad. Entiende que no necesita resolverlo todo ahora mismo, que hay un límite, que hay una dirección. Y cuando la mente entiende esto, permite el descanso. Dormir ya no es un escape, se convierte en preparación. Poco a poco, te das cuenta de que despiertas diferente, sin euforia, sin una positividad artificial, sino más centrado, menos reactivo. Esto no es casualidad, es un entrenamiento invisible, el entrenamiento que ocurre cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando solo estás tú y lo que eliges pensar antes de cerrar los ojos. Y es precisamente ahí donde los estoicos construyeron su fuerza. Los estoicos no creían que la mente necesitara ser dominada por la fuerza, sabían que lo que se fuerza, resiste, y lo que resiste, perdura. Por lo tanto, su entrenamiento mental era silencioso, repetitivo y profundamente consciente. No buscaban borrar las emociones, sino ordenarlas. No intentaban dominar la mente, sino educarla. Antes de ir a dormir, había un hábito, simple pero poderoso, la revisión sin prejuicios. No te culpes a ti mismo, no revivir errores pasados, pero para limpiar el terreno interior antes de descansar. La pregunta no era ¿por qué fallé?, sino ¿dónde perdí el foco? Porque el fracaso tiene peso. La atención aporta claridad. Cuando conviertes tus errores en aprendizajes, estos dejan de atormentarte. Cuando transformas las emociones en datos, estas dejan de controlarte. Este es el punto que casi nadie entiende. La mente se calma cuando se siente escuchada. Muchas personas intentan conciliar el sueño alejando los pensamientos. Esto no funciona. Lo reprimido regresa con mayor fuerza. Los estoicos hicieron lo contrario. Analizaron el día con honestidad y luego lo dejaron ir. Reconocieron lo sucedido y cerraron el ciclo conscientemente. Esto es lo que permite el verdadero descanso. Cuando te acuestas sin cerrar internamente el día, tu mente continúa trabajando. Cuando terminas las cosas intencionalmente, ella entiende que puede parar. Este es el verdadero significado de la paz interior. No es la ausencia de problemas, es la ausencia de lucha interna innecesaria. Y esto cambia por completo la calidad del sueño y de la vida. Con el tiempo, este ritual invisible crea algo raro. Una mente que no entra en pánico cuando llega el silencio. Mientras muchos huyen del silencio porque expone sus conflictos, tú llegas a verlo como un refugio, como espacio de reorganización, como territorio de fuerza. Empiezas a notar algo sutil. Los pensamientos que una vez te dominaron pierden su urgencia. Las emociones todavía surgen, pero no te abruman.
porque tu mente ha aprendido que no todo tiene que resolverse ahora mismo, y que dormir también es un acto de sabiduría. Poco a poco esto se refleja al día siguiente. Reaccionas menos, observar más, elige mejor, no porque la vida se haya vuelto más fácil, pero porque su mente se volvió más preparada. Esta preparación no ocurre durante los grandes eventos, sucede en silencio. En 1900, repetición, en el cuidado silencioso que le das a aquello que dejas pasar durante la noche. Y cuanto más respetes este proceso, más te darás cuenta de que la verdadera fuerza no es la tensión constante, es estabilidad interna, y comienza aquí mismo. Hay un error silencioso que la mayoría de las personas cometen todas las noches, sin darse cuenta. Creen que pensar más traerá una solución. Revisar mentalmente cada detalle evitará errores futuros. Mantenerse alerta es un signo de responsabilidad, pero una mente agotada no crea claridad, crea distorsión. Cuando intentas resolver los problemas de la vida en la oscuridad, cansado, acostado, lo que emerge no es sabiduría, sino exageración. Los pequeños problemas crecen, las situaciones sencillas adquieren un tono amenazante. El futuro parece más pesado de lo que realmente es. Esto no es intuición, es fatiga mental. Los estoicos sabían que el pensamiento tiene un límite saludable. Más allá de ese punto, pensar no construye nada, corroe. Por tanto, separaron claramente dos momentos. Es tiempo de actuar y es tiempo de dejar ir. Por la noche no era momento de ganar batallas. Era hora de poner fin a las guerras internas. La mente necesita aprender que hay un punto final. Sin ese punto, sigue escribiendo historias que nunca suceden. Cuando no le enseñas a tu mente a detenerse, empieza a creer que estar constantemente alerta es necesario para sobrevivir, y esto mantiene el cuerpo tenso, el sueño superficial y el despertar pesado. Este es el ciclo invisible de la fatiga moderna. No es un exceso de tareas, es una vigilancia interna excesiva. La solución no es cerrar la mente a la fuerza, se trata de darle algo mejor a lo que aferrarse, una idea sencilla, una verdad sólida, un principio que actúa como ancla. Los estoicos repetían ideas fundamentales no por obsesión, sino para lograr estabilidad. Ideas como, no todo depende de mí, lo que no puedo controlar no merece mi paz, puedo hacerlo mejor mañana, pero ahora puedo descansar. Estas frases no fueron una motivación barata, estas eran órdenes internas. Cuando se repiten con calma antes de dormir, sustituyen al ruido. No luchan con el pensamiento caótico, solo ocupan espacio, y la mente, finalmente, lo acepta. Ella disminuye la velocidad porque encuentra dirección. Ella descansa porque se siente segura. Con el tiempo, algo cambia profundamente. Dejas de asociar el silencio con la amenaza. Deja de sentir que siempre necesitas estar resolviendo algo. El descanso ya no es fuente de culpa, se convierte en una estrategia. Y entonces entiendes algo esencial. Una mente bien entrenada no necesita un control constante. Ella sabe cuándo actuar y sabe cuándo dejarlo ir. Este proceso de aprendizaje comienza por la noche, siempre de noche. Hay un momento específico, casi imperceptible, en el que la mente decide si descansar o seguir luchando. No es cuando cierras los ojos, es cuando dejas de intentar controlar lo que ya sucedió. Mucha gente confunde descanso con desconexión, pero desconectar no es lo mismo que descansar. Descansar es confiar. Confía en que el día ha terminado. Confía en que hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Confiar en que llevar el peso unas horas más no mejorará nada. Una mente que no confía, vigila, y la mente que observa no duerme. Ella permanece en alerta, creando escenarios, reconstruyendo diálogos, anticipando pérdidas, y cada escenario refuerza la idea de que relajarse es peligroso. Aquí es donde muchas personas se sabotean a sí mismas, porque el cuerpo puede quedarse dormido, pero el sistema nervioso no se apaga, y sin desarme no hay restauración. Los estoicos lo vieron claramente. Sabían que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando se acepta que no todo tiene por qué estarlo. La aceptación, aquí, no es resignación, es lucidez. Se trata de reconocer que hay un tiempo para la reflexión y un tiempo para parar. Cuando te permites cerrar el día internamente, algo profundo sucede. La mente entiende que no necesita seguir produciendo, que no es abandonar nada importante. Habrá otro día. Esta simple comprensión cambia la calidad del descanso. Empiezas a quedarte dormido sin tensión en el pecho, sin esa sensación de que estás olvidando algo esencial, sin el sutil miedo de perder el control, porque te das cuenta que el control excesivo nunca ha sido fuerza, era miedo disfrazado. Y cuando el miedo ya no dicta el ritmo interno,
el descanso llega naturalmente. Con el tiempo, esta práctica crea un efecto acumulativo. Las noches se hacen más profundas, las mañanas son más estables. No te despiertas con la mente acelerada, despierta con espacio interior, y ese espacio hace toda la diferencia. Es allí donde se toman mejores decisiones, reacciones más lentas, palabras más medidas. Empiezas a vivir menos por impulso y más por elección. Todo porque aprendió algo simple pero raro. No todos los problemas tienen por qué quedarse contigo de la noche a la mañana. Algunos solo necesitan ser reconocidos y se fueron donde pertenecen el día que terminó. El sueño deja entonces de ser una mera necesidad biológica. Se convierte en un gesto de fe en la vida, y el que confía, descansa mejor. Hay algo que solo sucede cuando la mente aprende a descansar verdaderamente. Ella comienza a reorganizarse por sí sola, fácil, sin presión, sin costo alguno. Cuando dejas de forzar los pensamientos y empiezas a observarlos desde la distancia, pierden su poder. No porque hayan sido derrotados, sino porque han dejado de alimentarse. La mente comprende rápidamente qué recibe atención constante y qué puede dejarse ir. Por eso mucha gente dice, cuando dejé de luchar, todo se volvió claro. No fue magia, fue una ausencia de interferencia. El control mental excesivo es como remover agua turbia y esperar que se aclare. Cuanto más tiemblas, menos ves. Los estoicos sabían que la claridad nace de la quietud. La mente encuentra orden cuando no es empujada en ninguna dirección particular. Este es un punto crucial. No es el pensamiento en sí lo que nos cansa, sino el apego al pensamiento. Cuando te recuestas y dejas que tus pensamientos fluyan sin seguirlos, algo cambia en tu cuerpo. Tu respiración se profundiza, tus músculos se relajan, tu ritmo interno se ralentiza. El sistema lo entiende. Ahora no hay peligro. Y este mensaje, repetido noche tras noche, reeduca a todo el organismo. Dejas de vivir en modo supervivencia, salir del estado constante de alerta. Con el tiempo, esto crea un nuevo patrón. Los pensamientos surgen, pero no secuestran. Las emociones surgen, pero no dominan. Te conviertes en alguien que observa antes de reaccionar. Y esto no empieza con crisis, comienza en la oscuridad, antes de ir a dormir. La mayoría de las personas solo intentan cambiar cuando el dolor explota. Los estoicos se entrenaban de antemano. Comprendieron que la mente necesita estar preparada cuando está tranquila, no cuando ya está colapsando. Por lo tanto, el Momio Shinto, entrenamiento nocturno, era esencial. No fue un ritual místico, era higiene mental. Así como tú no llevarías suciedad a la cama, ellos no llevarían desorden a la cama. Si había que pensar en algo, se pensaba. Si no se podía solucionar, lo dejaban en libertad. Esta disciplina crea algo raro, una tranquila confianza en sí mismo. Llegarás a comprender que incluso cuando algo difícil sucede, tu mente no entrará en pánico automáticamente, porque ya aprendió a no apegarse a todo. Esa es la libertad interior. No es la ausencia de problemas, sino la capacidad de no dejarse aplastar por ellos. Y esta libertad no se gana con grandes decisiones. Se construye sobre la repetición de pequeños gestos invisibles, como la elección de no seguir un pensamiento hasta su conclusión, como la decisión de respirar más profundamente, como el simple acto de decir internamente, ahora es momento de descansar. La mente escucha, él siempre escuchaba, y cuando empiezas a hablarle con calma y firmeza, en lugar de desesperación, aprende, noche tras otra, no hay prisa, sin drama. Así es como la mente se vuelve estable, no por la fuerza, pero a través de un entrenamiento silencioso. Con el tiempo, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. El silencio deja de ser un espacio vacío y se convierte en un espacio fértil. Antes, cuando todo estaba en silencio, la mente se apresuraba a llenar el vacío con preocupaciones, recuerdos o escenarios imaginarios. Ahora, ese mismo silencio empieza a jugar a tu favor. Organiza, filtra, fortalece. Esto sucede porque la mente aprende a través de la repetición. Cuando la paseas tranquilamente todas las noches, entiende que no necesita alarmarse cada vez que el estímulo externo desaparece. Ella aprende que el silencio no es una amenaza, es estabilidad. Este aprendizaje cambia profundamente la relación que tienes con tus propios pensamientos. Dejas de tratarlos como órdenes y empiezas a verlos como eventos fugaces. Surgen, hacen ruido por un instante y luego desaparecen. Y cuando eso sucede, surge algo raro, el espacio interior. En este espacio, las decisiones maduran sin presión, las emociones se asientan sin conflicto, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio habitable. Aquí es donde mucha gente se sorprende.
Piensan que para ser fuertes necesitan estar constantemente bajo tensión, siempre vigilante, siempre resolviendo algo. Pero la verdadera fuerza no reside en ese estado. Ella prospera gracias a su capacidad de permanecer centrada incluso cuando no sucede nada. Los estoicos llamaban a esto dominio interior. No fue un control estricto, fue alineación. Empiezas a despertarte con menos urgencia, menos prisa para responder, menos necesidad de demostrar algo, porque tu mente ya no empieza el día desequilibrada, ya estaba ajustado la noche anterior. Este es el efecto acumulativo del entrenamiento silencioso. Nada cambia de la noche a la mañana, pero todo cambia con el tiempo. La ansiedad disminuye no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tu mente ha dejado de amplificarlos automáticamente. La irritación pierde su fuerza, porque ya no encuentra terreno fértil para crecer. Te conviertes en alguien que observa antes de reaccionar, y ese pequeño intervalo entre el estímulo y la respuesta lo cambia todo. Ahí es donde está la elección. Es dentro de él donde reside la libertad. Pocas personas se dan cuenta de esto porque están demasiado ocupadas tratando de controlar el mundo exterior, pero el control que realmente importa siempre ha estado dentro. Y todo empieza cuando dejas de llevar el caos a la cama. El sueño, entonces, deja de ser mero descanso. Se convierte en una cuestión de mantenimiento mental, una forma silenciosa de decirle a la mente, no tienes que cargar con todo solo. Y cuando la mente entiende esto, ella finalmente se relaja, y cuando se relaja, ella se hace más fuerte. Se produce un cambio casi invisible cuando practicas este tipo de descanso, consciente durante el tiempo suficiente. Empiezas a confiar más en ti mismo, no una confianza ruidosa y ostentosa basada en resultados externos, pero una confianza interior tranquila, difícil de sacudir. Aprendes, sin necesidad de demostrarlo, que puedes manejar cualquier cosa que se te presente, porque ya aprendió a no perderse en su propia mente. La mayoría de las personas viven reaccionando a lo que sienten. Sintió miedo y se quedó paralizado. Se sintió enojado y explotó. Se sintió ansioso y corrió. Pero cuando la mente se entrena en el silencio, algo cambia en la relación con las emociones. Todavía ocurren porque es la naturaleza humana, pero no toman el control automáticamente. Empiezas a reconocerlos como señales, no como órdenes. Esa distinción lo es todo. Una emoción puede informar sin dominar. Un pensamiento puede surgir sin necesidad de llevarlo a cabo. Y este aprendizaje no ocurre en medio del caos. Sucede cuando no pasa nada, cuando el cuerpo está quieto y la mente comienza a desacelerarse. Por eso la noche es tan poderosa, porque revela patrones que se camuflan durante el día por la actividad constante. Cuando te observas con calma antes de irte a dormir, empiezas a identificar ciclos, pensamientos que siempre vuelven, emociones que siempre aparecen al mismo tiempo, narrativas internas que se vienen repitiendo durante años. Solo lo que se ve puede transformarse. En lugar de luchar contra estos patrones, aprendes a reconocerlos y a no alimentarlos, no a la fuerza. Con consistencia, te das cuenta que no necesitas resolver todo, solo tienes que evitar reforzar aquello que ya te está desgastando. Con el tiempo, esta actitud se extiende al día. Te encuentras tomando aire antes de responder, elegir el silencio en lugar del conflicto, observar en lugar de reaccionar, y eso no te hace débil, te torna difícil de desestabilizar, porque quien domina su propio ritmo interno no se deja manipular fácilmente. Esta es una de las mayores lecciones del estoicismo. No se trata de endurecer el corazón, sino de estabilizar la mente. Cuando duermes tranquilo, te despiertas con claridad, y la claridad lo cambia todo. Cambia la forma en que interpretas las situaciones, cómo leer las intenciones de otras personas, cómo reaccionas ante los acontecimientos inesperados. Dejas de vivir en modo defensivo y luego comienza a vivir de manera consciente. Esta transición no es dramática, está en silencio, pero es profundo, y todo comienza con una elección sencilla, que se repite noche tras noche. No te lleves a la cama nada que solo te quite energía y no te ofrezca ningún rumbo. Esta elección moldea en quién te conviertes, sin esfuerzo visible, sin anuncio, solo con consistencia. Y la constancia, al final, es lo que construye una mente verdaderamente fuerte. Llega un momento en el que te das cuenta de algo crucial. El mayor enemigo de su paz nunca fue el mundo exterior, fue una falta de dirección dentro de la propia mente. Cuando la mente no sabe hacia dónde ir, divaga, y cuando divaga, tiende a volver siempre a los mismos lugares. El miedo, la culpa, la comparación, la anticipación. No porque estos lugares sean reales, sino porque no son familiares.
Lo que haces antes de acostarte redefine ese mapa interno. Noche tras noche, le estás diciendo a tu mente qué caminos debe reforzar. Si le permites tomar siempre los mismos atajos agotadores, se volverán automáticos. Pero si empiezas a presentar caminos nuevos, más tranquilos, más racionales, más claros, la mente se adapta. Ella siempre se adapta. Esto es algo que muchas personas subestiman. La mente humana no es fija, ella es entrenable. Y el entrenamiento más profundo no ocurre cuando estás motivado, entusiasmado o confiado. Sucede cuando estás cansado, cuando el ego está en silencio, cuando no hay escenario. Ahí es donde se forja el verdadero carácter. Por lo tanto, los estoicos no buscaban el control absoluto durante el día. Sabían que la base se construía de noche. Una mente que termina el día en orden comienza el siguiente con ventaja. Ninguna ventaja sobre los demás, pero sobre él mismo. Empiezas a notar que las situaciones que antes te desestabilizaban, ahora tienen menos impacto. Las palabras que antes dolían, ahora resuenan menos. Problemas que antes parecían enormes, ahora se ven en perspectiva. No porque fueras indiferente, pero porque ganó perspectiva. Y la perspectiva es una forma avanzada de fuerza. Permite sentir sin perderse, piensa sin ahogarte, que viva sin ser arrastrado. Este estado no aparece de la nada, se cultiva. Cultivado cuando eliges terminar el día con conciencia, cuando decides que tu mente merece descanso y no castigo, cuando entiendes que llevar todo a la noche no es valentía, es descuido interior. Poco a poco vas construyendo algo que nadie te podrá quitar. Estabilidad. No es una estabilidad rígida e inflexible, pero una estabilidad viva, adaptable y centrada. Y esta estabilidad siempre comienza de la misma manera. ¿Qué eliges pensar? Cuando todo está en silencio, cuando la luz se apaga, cuando el cuerpo se ralentiza, cuando ya no queda nada por demostrar. Ahí es donde entrenas tu mente para la vida real. Y cuanto más respetes este momento, más te darás cuenta. Dormir bien no es un lujo, es una estrategia. Porque una mente que descansa con la intención, ella se despierta dispuesta a liderar, no a reaccionar. Hay una profunda diferencia entre vivir preparado y vivir en alerta. La mayoría de la gente confunde ambas cosas. Estar constantemente alerta parece una responsabilidad, pero en la práctica es solo ansiedad disfrazada de prudencia. Vivir preparado, por otro lado, significa confiar en que sabrás cómo responder cuando sea necesario, y por lo tanto, no necesitas anticiparte a todo. Esta confianza no nace de un optimismo ingenuo, nace del entrenamiento interno. Cuando enseñas a tu mente noche tras noche que no todo requiere una respuesta inmediata, comienza a conservar energía. Ella deja de desperdiciar energía, imaginando escenarios que tal vez nunca sucedan. Y esta economía interna cambia completamente tu forma de vivir. Empiezas a notar algo curioso. Cuanto menos intentes controlar el mañana durante la noche, más brillante será cuando llegue. Esto sucede porque una mente descansada ve mejor. Ella no está nublada por una anticipación excesiva, no está agobiado por llevar infinitas posibilidades. Los estoicos entendieron esto con precisión quirúrgica. No entrenaron sus mentes para predecirlo todo, sino para responder bien a cualquier cosa. Esta es una distinción vital. Predecir es imposible. Responder con compostura es algo que se puede entrenar, y el entrenamiento no ocurre en medio del caos. Esto sucede cuando enseñas a tu mente a permanecer quieta en silencio. Cada noche que te permites descansar sin darle vueltas, es una noche en la que refuerzas un nuevo patrón. No necesito estar en alerta máxima para estar seguro. Este mensaje, repetido con suficiente frecuencia, reprograma todo el sistema. El cuerpo se relaja más rápido, el sueño se profundiza, la mente despierta menos fragmentada, y eso cambia tu postura en el mundo. Empiezas a escuchar más y a reaccionar menos. Elegir palabras con mayor precisión. No confundas las necesidades urgentes de los demás con tus propias prioridades. Todo esto porque su fundamento interno no es inestable. Cuando la mente empieza el día en orden, no se deja secuestrar fácilmente. Ella mantiene el equilibrio, mantener la dirección. Y esta dirección no viene de listas, objetivos o presiones externas. Proviene de la alineación interna construida la noche anterior. Por lo tanto, dormir bien no se trata solo de descansar el cuerpo, se trata de educar la mente. Le dice, repetidamente, no necesitas cargar con el mundo para funcionar bien. Y cuanto más le enseñes esto, más aprenderá, sin resistencia, sin drama, sin esfuerzo excesivo, solo a través de la constancia silenciosa. Así se construye una mente preparada, no en alerta,
constante, pero en reposo consciente. Con el tiempo, te das cuenta de que no es solo tu sueño lo que cambia, es la forma en que habitas tu propio cuerpo. La opresión constante en el pecho disminuye, la respiración deja de ser superficial y defensiva, tus hombros se desploman sin que siquiera tengas que recordártelo. Esto sucede porque el cuerpo aprende de la mente. Cuando la mente deja de enviar señales de amenaza durante la noche, el sistema nervioso comienza a confiar nuevamente, y la confianza es la base del equilibrio. Muchas personas creen que están constantemente cansadas debido al trabajo, la edad o las responsabilidades, pero gran parte de esta fatiga proviene de un cuerpo al que nunca se le da permiso para relajarse completamente. Él está durmiendo, pero él no se da por vencido, porque la mente no se rindió. Cuando terminas el día con pensamientos sin resolver, tu cuerpo permanece en guardia. Incluso inconscientemente, espera un impacto. Y un cuerpo que está en estado de conservación no se regenera. Los estoicos sabían que una mente fuerte no puede existir en un cuerpo constantemente tenso. Por lo tanto, la disciplina interior era también una forma de cuidado físico. Dormir tranquilamente no era un lujo, fue mantenimiento. Cuando empiezas a tomar esto en serio, algo se reorganiza por completo. Tu estado de ánimo mejora por la mañana, tu tolerancia al error aumenta, tu paciencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural. No te quedes pasivo, mantente presente, y la presencia lo cambia todo. Oyes mejor, observar más, responda con más precisión, porque tu energía no se agota en batallas internas que se libran durante las primeras horas de la mañana. Es por eso que muchas personas viven al límite emocional sin darse cuenta. Nunca apagan el modo supervivencia, nunca cierran el día por dentro, y un día inacabado se filtra en el siguiente. Pero cuando aprendes a cerrar ciclos internos antes de dormir, creas un límite claro entre ayer y mañana. El pasado se queda donde pertenece. El futuro no invade tu descanso. Y eso es profundamente liberador. Empiezas a sentir algo que quizá no hayas sentido en años. Ligereza sin culpa, sin la sensación de que estás descuidando algo, sin la carga de tener que estar siempre alerta. La mente entiende que tienes el control, y cuando entiende eso, coopera. Dormir ya no es un colapso, se convierte en un acto consciente de recuperación, y cada noche bien terminada fortalece la mañana siguiente, sin promesas exageradas. No hay transformaciones instantáneas, solo con el poder silencioso de la consistencia. En algún momento de este proceso, empiezas a notar algo aún más profundo. Sus pensamientos dejan de sonar como verdades absolutas. Antes, cada idea venía con un sentido de urgencia. Cada miedo parecía una advertencia. Cada duda sonaba como un diagnóstico. Ahora, algo cambia. Los pensamientos siguen surgiendo, pero llegan sin autoridad automática. Están llamando a la puerta, y tú decides si abrirlo o no. Este es un hito silencioso en la maduración de la mente, porque a partir de ese momento dejas de vivir como rehén de tus pensamientos. La mayoría de la gente cree que sus pensamientos son reflejos fieles de la realidad, pero en realidad son meras interpretaciones, a menudo moldeadas por el cansancio, el hábito y las emociones no procesadas. Los estoicos insistían en esto. No son los acontecimientos en sí los que nos perturban, sino el modo en que los interpretamos. Y por cuán, la noche, cuando la mente está menos protegida por las distracciones, estas interpretaciones se hacen más evidentes. Ahí es donde te das cuenta de la frecuencia con la que repites ciertas narrativas internas. ¿Con qué frecuencia se vuelve a los mismos juicios? ¿En qué medida refuerza narrativas que ya no te sirven? Cuando empiezas a observar esto sin identificarte con ello, algo se desmorona. La rigidez interna pierde fuerza. Entiendes que pensar no es lo mismo que saber. Sentir no es lo mismo que ser. Esta comprensión no se produce como una gran revelación. Se instala lentamente, noche tras noche, a medida que aprendes a no seguir cada pensamiento hasta el final. Y eso crea libertad. Libertad de no reaccionar a todo. Libertad de no transformar cada emoción en una identidad. Libertad para descansar sin tener que ordenar la propia existencia. Con el tiempo, este distanciamiento saludable cambia tu relación con la vida. Te involucras, pero no está perdido. Te importa, pero no se consume. Y esa diferencia es enorme. Una mente entrenada en el silencio aprende algo esencial. No todo lo que surge necesita una respuesta. Algunas cosas simplemente deben pasar. Y cuando permites esto antes de acostarte, la noche deja de ser un campo de batalla mental. Se convierte en un espacio de asimilación. Te despiertas con la sensación de que algo se ha organizado en tu interior, aún sin poder explicar exactamente qué. Esto es integración, no es euforia, no es una motivación artificial. Es la alineación.
y esta alineación hace que la vida sea más navegable, menos áspera, menos pesada. Aún enfrentas desafíos, pero no se enfrenta a sí mismo todo el tiempo. Y cuando dejes de ser tu propio obstáculo, la vida fluye con mucha más claridad. Llega un punto en el que te das cuenta de que la mente no necesita estar motivada todo el tiempo. Ella necesita ser respetada. La cultura moderna insiste en impulsar un estímulo tras otro, como si el silencio fuera un error que corregir. Pero la mente humana no está hecha para vivir permanentemente activa. Necesita pausas reales para reorganizarse. Cuando aprendes a terminar el día de forma consciente, sucede algo fundamental. Dejas de abandonarte. Muchas personas pasan el día ocupándose de todo y de todos, pero por la noche se tratan con dureza. Repasan sus errores, se juzgan, se exigen demasiado y se comparan con los demás. Lo llaman reflexión, pero en realidad es autolesión mental. Los estoicos nunca defendieron eso. No buscaban una mente severa. Estaban buscando una mente justa, justa consigo misma. Una mente justa reconoce los defectos sin destruirse, aprende sin humillarte, observar sin condenar. Y ese tono interior hace toda la diferencia, porque la forma en que te hablas a ti mismo antes de acostarte determina cómo te tratas cuando te despiertas. Una mente maltratada no despierta con confianza. Una mente respetada, sin duda. Cuando empiezas a sustituir el juicio por la observación, algo se ablanda en tu interior. La tensión se está desvaneciendo. La actitud defensiva disminuye. Te das cuenta de que no necesitas castigarte para mejorar, solo necesitas volverte más consciente. Este cambio de actitud es profundo, altera el eje de su identidad. Dejas de verte como un problema a solucionar y comienza a verse como un proceso en construcción. Y los procesos legales no requieren violencia, requieren consistencia. En el silencio de la noche, esta constancia se hace posible, porque no hay público, no hay comparación, no hay ninguna emergencia externa. Eres solo tú y la oportunidad de alinear tu mente con la persona en la que quieres convertirte. Esta alineación no se da con frases grandilocuentes, sucede con pequeñas decisiones internas. No alimentes un pensamiento corrosivo. Evitar repetir autocríticas innecesarias. No te tomes para dormir algo que no puedas resolver en este momento. Estas opciones parecen pequeñas, pero son estructurales. Le dicen a la mente, yo cuidaré de ti. Y cuando la mente se siente cuidada, coopera. Ella está descansando. Ella se está organizando. Y al día siguiente, no necesitas forzarte a ser mejor. Simplemente eres. Esa es la diferencia entre vivir en constante lucha y vivir en alineación interior. Y todo comienza con cómo terminas tu día. Cuanto más practiques este cierre consciente del día, más se revelará algo esencial. Empiezas a distinguir lo que es verdaderamente tuyo, de lo que simplemente pasó por tu vida. No todos los pensamientos que vienen a tu mente te pertenecen. No todas las emociones que surgen definen quién eres. Durante mucho tiempo, puede que hayas vivido como si todo lo que pasaba por tu mente necesitara ser procesado, analizado y resuelto. Pero por la noche, cuando el mundo se queda en silencio, esta confusión se hace evidente. Ahí es cuando te das cuenta de cuánta tensión has absorbido que no era tuya, las expectativas de otras personas, presiones invisibles, miedos heredados. Y cuando te permites observar esto sin juzgar, algo se libera. Entiendes que gran parte del peso que sientes no proviene de la vida misma, sino de la forma en que has aprendido a manejarla. Los estoicos llamaron a esto discernimiento interior, saber lo que depende de ti y lo que nunca dependió. Antes de ir a dormir, esta distinción se vuelve crucial, porque todo lo que decides llevar a la noche echa raíces más profundas. Cuando aprendes a soltar lo que no es tuyo, el descanso se vuelve más limpio, menos cargado, menos denso. Empiezas a sentir que tu cuerpo se hunde en el colchón más fácilmente. La respiración encuentra su ritmo. La mente deja de detenerse en los mismos puntos, no porque lo hayas solucionado todo, pero porque dejó de asumir responsabilidades que no eran suyas. Esta claridad cambia tu relación con el día siguiente. Te despiertas menos reactivo a las demandas, menos vulnerable a las presiones externas, porque algo dentro de ti ya estaba decidido la noche anterior, lo que merece energía y lo que no merece más espacio. Este tipo de decisión no necesita ser verbalizada, se instala como una postura interna. Empiezas a actuar con más decisión y menos explicaciones, con más presencia y menos justificación. Esto se debe a que una mente descansada ve los límites con mayor claridad, y los límites claros son una forma de paz.
La mayoría de la gente vive una vida agotada porque nunca se detiene a separar lo esencial de lo que es ruido. Se llevan todo a la cama y se despiertan abrumados. Cuando se altera ese patrón, algo se reorganiza profundamente. Dejas de ser un receptáculo emocional para el mundo y se convierte en alguien que elige. Elige lo que piensas, elige lo que sientes durante más tiempo, elige lo que merece perdurar la noche. Esta elección silenciosa es una de las formas más altas de autonomía, y cuanto más lo practiques, cuanto más ligero se vuelve existir. Llega un momento en el que te das cuenta de que descansar bien por la noche no es solo consecuencia de haber tenido un día tranquilo. De hecho, a menudo ocurre lo contrario. Es el descanso consciente el que hace que el día siguiente sea más tranquilo. La mayoría de la gente espera a que la vida se vuelva menos caótica antes de relajarse. Los estoicos aprendieron lo contrario. Primero te relajas internamente para luego poder navegar el caos sin desmoronarte. Cuando terminas el día con intención, algo cambia en cómo experimentas el tiempo. El mañana ya no parece una amenaza. El pasado pierde su poder de invadir el osu presente. Empiezas a vivir más en el momento presente, no porque te esfuerces por lograrlo, sino porque tu mente ya no está fragmentada entre 1000 posibilidades. La fragmentación es el verdadero agotamiento. No es el volumen de tareas, sino la dispersión interna. Por la noche, cuando no organizas tus pensamientos, estos se dispersan. Cuando los organizas, se alinean. La alineación crea enfoque. Al concentrarte, haces menos esfuerzo para crear más significado. Tú eliges lo mejor, te cansas menos. Esto se refleja en decisiones sencillas, en el tono de su voz, dentro del plazo de su respuesta, en la forma en que manejas la frustración. No te vuelves indiferente, te vuelves preciso, y la precisión emocional es una forma avanzada de madurez. Permite sentir tristeza sin hundirse, sentir ira sin explotar, que puedas sentir miedo sin quedar paralizado, porque ya le has enseñado a tu mente, durante el silencio de la noche, que las emociones son experiencias, no órdenes. Esta lección se asimila lentamente, pero una vez instalado, todo cambia. Empiezas a confiar más en tu capacidad para superar los momentos difíciles, no porque crea que nada saldrá mal, pero porque sabes que incluso cuando algo salga mal, no perderás el equilibrio. Esta confianza no surge del pensamiento positivo, proviene del entrenamiento constante de cerrar ciclos internos. Cada noche que eliges descansar en lugar de rumiar, refuerzas esa base. Cada noche que dejas ir en lugar de controlar, construyes estabilidad. Y la estabilidad es lo que permite el crecimiento sostenible. Sin ella, cualquier progreso es demasiado costoso. Con ella, hasta los días más duros se enseñan sin destruir. Empiezas a comprender que dormir bien es una forma de liderazgo interior. Le estás diciendo a la mente, ahora estoy conduciendo. Y cuando la mente acepta este liderazgo, deja de luchar. Ella coopera. Y la vida, poco a poco, comienza a fluir con menos fricción. Llega un momento en que te das cuenta de que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede. Proviene del momento en que la mente insiste en detenerse en lo que ya sucedió. El evento pasará, el sentimiento pasará, pero la mente permanece allí, revisando, reinterpretando, tratando de recuperar el control de algo que ya se ha ido. Ahí es donde persiste el dolor. Los estoicos lo entendieron claramente. Sabían que el sufrimiento no persiste porque sea profundo, sino porque se repite, repetido en pensamientos, repetido en imágenes mentales. Se repite en diálogos internos que nunca conducen a ninguna parte. Por la noche, este mecanismo se hace aún más evidente. Sin distracciones, la mente revela sus apegos, aquello que no quiere dejar ir, aquello que uno insiste en llevar como si fuera protección. Pero el apego rara vez protege. Él simplemente mantiene la herida abierta. Cuando comienzas a practicar finalizar el día de forma consciente, aprendes algo esencial. No necesitas entenderlo todo para dejarlo ir. Muchas personas creen que solo podrán descansar después de entender lo que sucedió, pero la comprensión completa no siempre llega. Y condicionar el descanso a eso es una forma silenciosa de tortura mental. Los estoicos no esperaban una comprensión completa. Estaban esperando a que estuviera lo suficientemente lúcido para liberarla. Claridad para decir, esto pasó, esto me afectó, pero no es necesario que te quedes conmigo ahora mismo. Esta elección cambia cómo funcionan las cosas internamente. La mente aprende que no necesita resolver el pasado para seguir adelante, que no es necesario revivir el dolor para aprender, que no es necesario volver a sufrir para demostrar que algo fue importante. Este proceso de aprendizaje libera energía,
La energía que antes se gastaba en la repetición se vuelve disponible para la presencia, para la creación, para una respuesta consciente, y esto se refleja claramente al día siguiente. No te despiertas atrapado en el ayer, te despiertas preparado para el día de hoy, no del todo ligero, pero más libre, libre de peso innecesario, libre de la obligación de rumiar. Libérate de la creencia de que pensar más siempre ayuda. Pensar menos, con más claridad, se convierte en la nueva norma, y eso no te hace negligente, te hace eficiente internamente. Porque una mente que sabe soltar no desperdicia energía. Ella elige dónde invertir su atención. Y la atención es el recurso más valioso que posees. Cuando aprendes a no desperdiciar tu sueño por la noche en cosas que no se pueden cambiar, te despiertas con más tiempo disponible para lo que realmente importa. Esta es una de las mayores ventajas invisibles del entrenamiento nocturno. No es solo descanso, se trata de ahorrar energía psíquica. Y aquellos que aprenden a conservar la energía interna, uno vive con mucha más claridad, presencia y fuerza a lo largo del tiempo. Hay un tipo de fuerza que no se anuncia. Ella no levanta la voz, no impone su presencia, no exige reconocimiento. Ella simplemente permanece. Esta fuerza surge cuando la mente deja de depender de estímulos externos para sentirse segura, cuando dejas de necesitar tener todo bajo control para poder relajarte. La mayoría de las personas solo se sienten en paz cuando el entorno es cooperativo, cuando no hay conflictos, cuando nada amenaza, cuando todo parece estable. Pero esta es una paz frágil. Ella depende demasiado del mundo. Los estoicos buscaban algo más, una paz que no se desmorona cuando el escenario cambia, y esa paz comienza cuando aprendes a dormir sin exigir garantías para el mañana, cuando te acuestas y aceptas lúcidamente que no es necesario planificar el futuro para vivir el presente, cuando entiendes que el descanso no es una recompensa por el control, sino una necesidad para la claridad. Esta comprensión cambia profundamente la relación con el miedo. El miedo pierde protagonismo. Él todavía existe, pero ya no está al mando, porque te das cuenta de algo esencial. El miedo crece cuando se alimenta de la imaginación nocturna. Se hace más fuerte cuando lo llevas a la cama y lo dejas vagar libremente. Pero cuando aprendes a terminar el día diciéndote internamente, ahora no, el miedo empieza a perder terreno. No porque se luchó contra ello, pero porque no estaba nutrido. La mente aprende rápidamente aquello a lo que se le da espacio, y cuando el miedo ya no encuentra silencio para expandirse, se encoge. Eso no te hace imprudente, te hace más lúcido. Empiezas a diferenciar entre el riesgo real y la anticipación inútil. Empiezas a sentirte alerta cuando es necesario, no todo el tiempo. Y este equilibrio nos devuelve algo precioso: autonomía emocional. Dejas de ser rehén de tu propio sistema nervioso. Deja de despertarte ya en estado defensivo. Empieza el día de forma neutral. La neutralidad es poder. De aquí surgen decisiones equilibradas, respuestas más humanas, opciones menos reactivas. Todo esto porque por la noche dejaste de entrenar tu mente por miedo. Cada noche que no ensayas escenarios catastróficos, debilitas el hábito de la ansiedad. Cada noche que eliges la presencia en lugar de la anticipación, refuerzas la seguridad interior. Y la seguridad interna lo cambia todo. Cambia la forma de caminar, cómo hablas, cómo reacciona. Porque quien se siente seguro por dentro no necesita defenderse todo el tiempo. Este es el tipo de fuerza que no llama la atención, pero mantiene todo unido y se construye lentamente, noche tras noche, cuando decides que la oscuridad no es un enemigo, sino un espacio de reorganización. Con el tiempo empiezas a notar algo sutil, pero transformador. Tu identidad ya no está definida por lo que sientes en el momento. En el pasado, un mal día parecía decir algo sobre quién eras. Una emoción intensa parecía un veredicto. Un pensamiento recurrente sonaba como una verdad personal. Pero cuando la mente se entrena en el silencio, esta fusión se rompe. Lo sientes, sin convertirte en ello. Piensas, sin confundirte con el pensamiento. Este distanciamiento saludable cambia por completo la relación con uno mismo. Los estoicos siempre advertían sobre este punto. Confundir emoción con identidad es una de las formas más rápidas de perder la libertad interior, porque las emociones son fugaces. Las identidades, cuando están mal construidas, se vuelven prisioneras. Por la noche, esta distinción se hace aún más clara. Cuando te acuestas y observas el flujo interno sin reaccionar, te das cuenta de que todo pasa, incluso cosas que parecían definitivas durante el día. Esta comprensión trae alivio. Dejas de llevar la obligación de sentirte bien. Deja de exigir consistencia emocional constante. Deja de pensar que necesitas definir quién eres cada vez que algo te afecta.
Entiendes que la mente puede agitarse sin que te pierdas. Esta separación es un signo de madurez emocional. Permite superar días difíciles sin colapso interno. Permite experimentar momentos de duda sin perder el equilibrio. Y todo esto se construye a través de la práctica nocturna. Cuando te permites ser un observador de ti mismo, no un juez. El juez acusa, el observador comprende, y la comprensión trae paz. Cuando la mente se da cuenta de que no será atacada por sentir lo que siente, se relaja. Ella no necesita defenderse, no necesita endurecerse. Esto crea un círculo virtuoso. Menos defensa conduce a más claridad. Más claridad conduce a menos reacción. Menos reacción conduce a más opciones. Puedes elegir quién quieres ser, incluso cuando tus emociones fluctúan, porque tu identidad ya no está atada al estado del momento. Esta es una de las mayores libertades posibles. Ya no necesitas luchar contra cada sentimiento negativo. No necesitas corregirte todo el tiempo. No necesitas conquistar tu propia mente. Aprendes a caminar con ella. Y caminar juntos es mucho más eficiente que arrastrar o empujar. Este tipo de relación contigo mismo cambia la forma en que duermes y cambia silenciosamente tu forma de vivir, porque cuando no te abandonas interiormente por la noche, te encuentras con mucha más solidez por la mañana. Llega un punto en el que empiezas a darte cuenta de que una mente entrenada no vive en un estado de búsqueda constante de la paz. Ella simplemente deja de iniciar guerras. Esta es una diferencia sutil pero crucial. Buscar la paz sigue siendo una forma de lucha. Dejar de luchar es liberación. La mayoría de las personas pasan la vida intentando deshacerse de pensamientos incómodos, emociones difíciles y recuerdos perturbadores. Cuanto más intentan expulsarlos, más regresan, porque la mente interpreta esta resistencia como una señal de peligro. Los estoicos lo vieron claramente. Sabían que aquello contra lo que se lucha con ira solo se vuelve más fuerte, y lo que observas con la razón se disuelve. Por la noche, esta lección se vuelve práctica. Cuando dejas de discutir con tu propia mente, esta se ralentiza por sí sola. Cuando dejas de exigir silencio, el silencio surge. Esta paradoja es fundamental. La mente no necesita ser silenciada. Ella necesita dejar de ser provocada. Y la provocación ocurre cuando insistes en controlar cada pensamiento, cada sentimiento, cada duda. Cuando aprendes a acostarte sin esperar la perfección interior, algo cambia. No se exige que la mente esté tranquila. Le permites ser como es. Y este permiso crea espacio. En este espacio los pensamientos pierden intensidad. Las emociones se calman. El cuerpo se desarma. Descubres algo liberador. La mente se regula mejor cuando no está supervisada rígidamente. Este aprendizaje se extiende a la vida. Dejas de intentar controlar todos los resultados. Deja de reaccionar a cualquier estímulo. Deja de tomarte todo personalmente, porque la misma lógica se aplica al día. Cuanto más luchas con la realidad, más pesada te resulta. Una mente entrenada en el descanso entiende esto. Ella sabe que no todo tiene solución. No todo necesita ser entendido. No todo necesita una respuesta. Algunas cosas solo necesitan espacio para disolverse. Y este espacio comienza por la noche. Cuando te permites acostarte sin una agenda mental, sin una lista emocional de cosas por hacer, sin la obligación de llegar a conclusiones, le ofreces a tu mente algo raro: confianza. Confianza en que puede funcionar sin supervisión constante. Confianza en que no será castigada por sentir lo que siente. Y cuando la mente se siente segura, se reorganiza naturalmente. Este es el estado en el que el descanso deja de ser meramente físico. Se vuelve psicológico, emocional. No duermes solo porque estás cansado. Te quedas dormido porque estás en paz contigo mismo en ese momento. Y esta paz no es la ausencia de problemas, es la ausencia de conflictos internos innecesarios. Este tipo de paz no es algo que se pueda buscar. Surge cuando dejas de resistir, y cuantas más veces permitas que esto suceda durante la noche, este estado se vuelve más natural durante el día, porque la mente aprende, a través de la repetición silenciosa, que no necesita luchar para existir bien, y eso lo cambia todo. En algún momento, te das cuenta de que lo que antes llamabas control era en realidad miedo bien organizado, miedo a cometer errores, miedo a perder, miedo a no poder afrontar la situación. Por la noche, cuando todo se calma, este miedo a menudo intenta recuperar el control. Surge disfrazado de planificación, análisis excesivo, una necesidad de anticipar cualquier posibilidad. Pero el estoico aprende a reconocer esta trampa. Él entiende que pensar sin parar no es un signo de preparación, es un signo de desconfianza en la propia capacidad para afrontar la vida. Cuando comienzas a finalizar tu día conscientemente,
algo cambia en ese diálogo interno. Ya no respondes al miedo con más pensamientos, respondes con tu presencia. Y la presencia desmantela el miedo, porque el miedo vive en el futuro imaginado o en el pasado revivido. No puedes sobrevivir en el presente. Cuando te acuestas y llevas tu atención a tu cuerpo, a tu respiración, al simple hecho de estar ahí, vivo, seguro en ese momento, tu mente recibe un mensaje claro: ya no hay ninguna amenaza. Este mensaje, repetido noche tras noche, reeduca a todo el sistema. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus alertas internas eran falsas alarmas, y con eso, la mente empieza a hacer sonar menos alarmas. Este proceso no te hace descuidado, te hace más preciso. Aprendes a diferenciar entre intuición y ansiedad, claridad de obsesión, atención controlada, y esta distinción cambia completamente la calidad de sus decisiones. Dejas de actuar porque tienes miedo de perder y comienza a actuar en alineación con lo que tiene sentido. Esto se refleja incluso en las decisiones más simples. No te apresures a responder, no es necesario explicarlo demasiado. No reacciona para defenderse, porque tu mente ya no está en un estado de amenaza constante. Este tipo de estabilidad interna no proviene de técnicas complicadas. Se trata de una postura sencilla, repetida con firmeza. Ahora es el momento de dejarlo ir. Cuando le enseñas esto a tu mente antes de acostarte, comienza a aplicar la misma lógica durante el día. Ella no entra en pánico fácilmente. Ella espera, observa, y observar antes de actuar es una de las mayores formas de inteligencia emocional. Los estoicos llamaron a esto el hegemonicon, el centro racional que gobierna las reacciones. Este centro no grita, él decide en silencio, y el silencio de la noche es el ambiente ideal para fortalecerlo. Cada noche que eliges no alimentar el miedo, fortaleces ese centro. Cada noche que confías en lugar de mirar, construyes autonomía interior, y esta autonomía se hace visible en su manera de estar en el mundo. No tienes prisa, no se desorganiza, no se pierde en el ruido, porque quien aprende a soltar por la noche, no te desesperes durante el día. Hay un tipo de silencio que no está vacío, él está lleno de comprensión. Cuando empiezas a respetar el momento antes de dormir, ese silencio deja de ser incómodo y se vuelve revelador. Muestra con brutal honestidad cómo viviste realmente el día, no lo que mostraste al mundo, sino lo que sucedió en tu interior. Y eso podría dar miedo al principio, porque se necesita madurez para mirarse sin máscaras. Pero es precisamente ahí donde radica la transformación. La mayoría de la gente evita este encuentro interno. Llegan a casa exhaustos por la noche y se distraen inmediatamente. Cuerpos, como cualquier cosa que les impida conectarse consigo mismos. Los estoicos hicieron lo contrario. Vieron este momento como un espejo, no condenarse a sí mismo, pero para alinear. Cuando te permites este silencio consciente, comienzas a notar patrones que pasaron desapercibidos durante el día, momentos en los que reaccionó automáticamente, situaciones en las que se dio por miedo, otros donde se encerró por orgullo. No te culpes a ti mismo, pero para aprender. Este tipo de aprendizaje no requiere esfuerzo. Sucede naturalmente cuando observas sin atacar, y esto cambia profundamente tu relación con tus errores. Dejan de ser evidencia de inadecuación y convertirse en puntos de ajuste. La mente acepta correcciones cuando no se siente amenazada. Ella se resiste cuando es acusada. Por lo tanto, el tono interno con el que revisas el día importa más que el contenido. Si te vas a la cama tratándote como un enemigo, tu mente se pone a la defensiva. Si te acercas a ella como a un estudiante, ella cooperará. Esta cooperación es invaluable. Permite aprender a integrarse sin tensiones, que la memoria emocional se reorganice, que el cuerpo se relaje sin miedo a ser atacado por los pensamientos. Empiezas a darte cuenta de que el silencio no exige respuestas, ofrece claridad, y la claridad no grita. Ella se afirma con calma. Cuando este proceso se repite noche tras noche, se forma algo sólido, un sistema interno que no depende de la aprobación externa, una estabilidad que no se rompe por pequeños defectos. Empiezas a confiar más en el proceso de vivir, no porque todo salga bien, pero porque sabes que puedes aprender sin destruirte. Este es un tipo raro de madurez, y nace aquí mismo, en el respetuoso silencio antes de dormir, donde no huyes de ti mismo, no hay ningún ataque, simplemente observa, ajusta y descansa. Con el tiempo, este encuentro silencioso con uno mismo comienza a generar algo que pocas personas experimentan realmente: autorrespeto interno. No es el tipo de respeto que depende de resultados, logros o reconocimiento externo, pero un respeto silencioso que nace del hecho de que uno no se deja llevar cuando nadie lo mira.
La mayoría de las personas solo se tratan bien cuando las cosas van bien, cuando son productivas, cuando tienen éxito. Por la noche, cuando su rendimiento baja, se vuelven exigentes consigo mismas. Ahí es cuando la confianza en sí mismas se derrumba silenciosamente. Pero cuando aprendes a terminar el día conscientemente, algo cambia en ese contrato interno. Empiezas a verte como alguien confiable, porque observa, porque aprende, porque está suelto. Esta confianza no nace de grandes promesas, sino de una silenciosa constancia. Dices que vas a descansar y luego descansas. Él dice que lo va a lanzar y luego lo hace. Y la mente registra esto. Ella entiende que cumples las promesas que te haces a ti mismo. Y eso construye autoridad interna. Cuando tienes autoridad interior, no necesitas esforzarte tanto durante el día. No es necesario que seas demasiado cauteloso contigo mismo. No es necesario amenazarse para actuar, porque hay una base sólida debajo. Esta fundación comienza por la noche, siempre de noche. Ahí es donde decides si vas a tratarte como alguien digno de cuidados o como un proyecto defectuoso que necesita ser arreglado todo el tiempo. Los estoicos entendieron que el carácter no es lo que muestras al mundo, sino lo que haces cuando no hay público. Y el momento antes de dormir es el más honesto de todos. No hay suficientes distracciones para mentirte a ti mismo. Cuando te encuentras en ese espacio y eliges no atacarte, fortaleces algo profundo dentro de ti. Le dices a tu mente, puedo cometer errores y aún así respetarme. Esto lo cambia todo. Empiezas a intentar mejorar sin miedo al fracaso, porque fracasar ya no significa rendirse. Este es un gran salto. La mayoría de las personas se sabotean porque confunden los errores con la pérdida de valor. Y cuando eso sucede, la mente entra en modo defensivo permanente. Pero cuando los errores son vistos como información y no como condena, la mente se relaja. Y una mente relajada aprende más rápido. Esta lógica también se aplica al descanso. Cuando no te castigas por descansar, descansas mejor. Cuando confías en el descanso, este se vuelve reparador. Te despiertas no solo con energía, pero con integridad interna, con el sentimiento de estar completo, no fragmentado según cargos. Este sentimiento no viene de afuera, se construye en silencio, y cuanto más honres ese silencio, cuanto más fuerte te vuelves por dentro, más fuerte te vuelves. Hay una profunda diferencia entre descansar y escapar. La mayoría de las personas no descansan bien por la noche. Huyen. Huye del silencio, huye de lo que sientes, huye de lo que no has resuelto. Pero escapar no restaura. Ella simplemente sigue posponiéndolo. El cuerpo puede estar dormido, pero la mente permanece alerta, como quien duerme con la puerta entreabierta, esperando que algo suceda. Es por eso que muchas personas se despiertan cansadas, incluso después de horas en la cama. El verdadero descanso comienza cuando dejas de huir de ti mismo, cuando te permites sentir lo que quedó sin resolver, sin ahogarse en él. Los estoicos no confundían la confrontación con la violencia interna. Sabían que confrontar a alguien no es lo mismo que castigarlo. Por la noche, esto significa mirar lo que el día ha dejado atrás y decidir conscientemente qué se queda y qué se va. No todo debe posponerse hasta mañana. No todas las emociones necesitan permanecer activas. Llega un momento en que aferrarse a algo deja de ser una responsabilidad y se convierte en apego. Y el apego es agotador. Cuando aprendes a identificar este punto, la calidad de tu descanso cambia. No te apagas, tú termina. Terminar un proyecto es un acto de madurez. Es reconocer que el día tuvo sus límites, que tú también tienes. Esto no es un fracaso, es lucidez. Una mente que reconoce límites duerme mejor porque no intenta demostrar nada. Ella no está compitiendo con el tiempo, ni siquiera con expectativas poco realistas. Ella acepta lo suficiente. Esta aceptación crea un estado interno raro, contentamiento sobrio, no euforia, disconformidad, una tranquila satisfacción que dice, es lo que es y ahora descanso. Este estado reorganiza el sistema nervioso. El cuerpo entiende que ya no necesita defenderse, que puede liberar la tensión acumulada, y cuando el cuerpo se suelta, la mente lo sigue. Con el tiempo te das cuenta de que esta forma de terminar el día se extiende a toda tu vida. Dejas de prolongar conflictos innecesarios. Deja de insistir en conversaciones que no conducen a ninguna parte. Deja de insistir en situaciones que ya pasaron, porque aprendió algo simple, pero poderoso. No todo tiene que continuar. Algunas cosas simplemente necesitan terminar apropiadamente. Y terminar las cosas correctamente no siempre es la solución. A veces es solo silencio. Cuando honras ese silencio en la noche, te despiertas con menos ruido interno, menos peso emocional, menos resistencia durante el día.
no porque la vida se haya vuelto más fácil, pero porque dejaste de llevar lo que no necesitabas. Hay un momento de tranquilidad en el que te das cuenta de que descansar bien no se trata de borrar pensamientos, sino de cerrar ciclos internos. Los pensamientos nunca se cansan simplemente de existir, se cansan cuando se dejan abiertos. La mente se agota intentando terminar historias que no tienen una conclusión inmediata. Ella busca finales, respuestas, garantías, y cuando no lo encuentra, entra en repetición. Los estoicos entendieron algo esencial. No todas las preguntas necesitan una respuesta ahora mismo. Por la noche, esta comprensión se vuelve práctica. Aprendes a decirle a tu mente, eso puede esperar hasta más tarde. Y después, no es negligencia, es una sabiduría eterna, porque hay un momento adecuado para pensar y un momento adecuado para dejarlo ir. Mezclar ambos produce desgaste. Cuando insistes en tener todo hecho, antes de acostarte, conviertes el descanso en una tarea ardua, y las tareas mantienen al sistema en alerta. Pero cuando aceptas que algunos problemas necesitan distancia para resolverse, algo cambia. La mente se relaja porque ya no está bajo presión. Ella entiende que habrá espacio mañana. Esta confianza en el tiempo es profundamente estoica. Es reconocer que la realidad sigue moviéndose, incluso cuando te detienes. No es necesario estar constantemente alerta para que la vida continúe. Esta idea disuelve una ansiedad muy común, el miedo a perder el control mientras descansas. Pero el control nunca estuvo allí. Lo que existía era tensión. Cuando liberas esa tensión, te das cuenta de que el mundo no se desmorona. Las cosas continúan normalmente, y muchos, de hecho, se organizan mejor. Esto le enseña al subconsciente algo poderoso. Parar no es peligroso, y esta lección cambia el patrón interno. Entonces podrás descansar sin culpa, dormir sin sentirse abandonado por las responsabilidades. Porque entiende que el descanso no es abandono, es mantenimiento. Un instrumento no se afina tocándolo sin parar, la mente tampoco. Este tipo de descanso crea claridad, y la claridad conduce a mejores decisiones al día siguiente. No tomar decisiones apresuradas, pero decisiones alineadas. Te despiertas con menos urgencia, menos prisa, menos ruido interno, porque el día anterior se cerró correctamente. Y cerrar bien no significa terminarlo todo. Se trata de saber qué esperar. Esta sabiduría no viene de la fuerza, proviene de la repetición consciente, noche tras noche. Cuando eliges el cierre en lugar de rumiar, entrenas tu mente para confiar. Y una mente que confía, descansa. Con el tiempo, empiezas a notar un cambio que no es ruidoso, pero sí profundo. Tu diálogo interno pierde su agresividad. Antes, la mente exigía, presionaba y comparaba. Ahora, ella da orientación. Esto no sucede porque pensaste positivamente, sino porque dejaste de hacerte daño mental durante los momentos de vulnerabilidad. Y no hay momento más vulnerable que el instante antes de dormir. La mente aprende con el ejemplo. Si te tratas cada noche como un problema que necesita solución, ella internaliza esa lógica. Si te tratas cada noche como alguien que todavía está trabajando en algo, internalizarás la paciencia. Y la paciencia lo cambia todo. Los estoicos no eran duros consigo mismos en lo que respecta al placer. Eran firmes sin ser crueles. Esta distinción es esencial. La crueldad genera resistencia. La firmeza genera dirección. Cuando terminas el día con calma y firmeza, diciendo, ya fue suficiente por hoy, algo se reorganiza internamente. La mente deja de luchar contra sí misma. Este cese del conflicto interno es lo que libera la energía psíquica. La energía que antes se gastaba en el autoataque, ahora está disponible para la percepción. Empiezas a comprender mejor lo que estás sintiendo, mejor de lo que piensas. Es mejor cuando algo está desalineado, y la percepción es el primer paso hacia el cambio real. La mayoría de las personas intentan cambiar sin darse cuenta, por eso se frustra. Pero cuando la percepción se entrena durante la noche, en silencio, se manifiesta sin esfuerzo durante el día. Lo notas antes, corrige antes, reacciona menos. Esto crea un tipo de autocontrol que es muy diferente del control rígido. Es un control orgánico. No te contengas, tú entiendes. Y cuando hay comprensión, la corrección es natural. Este proceso también cambia la relación con el error. El error deja de ser una amenaza a la identidad. Se convierte en una señal de ajuste. No te derrumbas cuando fracasas. Observas, aprendes y sigues. Esta estabilidad emocional no proviene de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de conflicto interno. Y esta ausencia comienza cuando decides que el día no termina con el juicio.
termina con la toma de conciencia. Conciencia suficiente para reconocer límites, suficiente conciencia para aprender, suficiente conciencia para descansar. Este trío favorece una mente sana. Cuando practicas esto repetidamente, se forma algo sólido. Tranquila confianza en sí mismo, no arrogancia, sin autoengaño. Confianza basada en la experiencia interna. Sabes que podrías caer y aún así levantarse sin ser destruido. Esto cambia completamente tu forma de vivir, porque quien no tiene miedo de sus propios errores, ella vive con mucha más libertad. Llega un punto en el que te das cuenta de que la verdadera disciplina no tiene que ver con la rigidez. Ella está estable, la rigidez se rompe, la estabilidad es la clave. Muchas personas creen que necesitan ser duras consigo mismas para evolucionar. Relajarse es peligroso, soltar es un signo de debilidad, pero lo que realmente debilita la mente es la tensión constante, facturación sin pausa, vigilancia constante. Los estoicos nunca abogaron por este estado de cosas, buscaban la consistencia, no el agotamiento. Por la noche esto se hace evidente, cuando intentas dormir manteniendo el mismo nivel de esfuerzo que durante el día, tu cuerpo entra en conflicto. Él quiere descansar, la mente quiere controlar, y este conflicto tiene un precio. Cuando aprendes a reducir deliberadamente tus demandas internas antes de dormir, no estás holgazaneando. Se trata de preservar la estructura. Es como aliviar la presión de una máquina para que dure más. Una mente disciplinada sabe cuándo parar. Ella entiende que la continuidad requiere pausa. Esta comprensión cambia el modo en que te relacionas con el esfuerzo. Empiezas a esforzarte más, no más. Durante el día, esto se traduce en un enfoque más claro, menor dispersión, menos desgaste emocional, porque la mente no carga con los residuos de las noches mal acabadas. El descanso adecuado no elimina la ambición, él lo refina. Empiezas a querer menos cosas innecesarias, menos validación, menos urgencia artificial, y esto crea una rara sensación de dirección interior. Ya no estás corriendo todo el tiempo, camina cuando lo necesites. ¿Cuándo debe ser el vencimiento? Este ritmo interior es la madurez. Proviene de la confianza de que no es necesario agotarse para ser suficiente. No es necesario sufrir para merecer el descanso. Esta es una de las lecciones más difíciles para la mente moderna, porque nos han entrenado para confundir valor con agotamiento. Pero el cuerpo sabe la verdad, y por la noche exige consistencia. Cuando atiendes ese llamado, algo encaja, duermes mejor, despiertas sintiéndote más completo, y comienza a vivir con una especie de disciplina silenciosa. No importa, preferido. Esta disciplina no grita órdenes, ella mantiene hábitos, ella no castiga las desviaciones, ella corrige trayectorias, y todo comienza en el momento en que aprendes que el día no tiene por qué acabar en tensión para haber valido la pena. Puede terminar en silencio, en aceptación, un final apropiado. Así es como la mente se mantiene fuerte en el tiempo. En algún momento de esta práctica continua, empiezas a notar algo curioso. El silencio deja de ser mera ausencia de ruido y se convierte en una forma de orientación. Antes, el silencio parecía vacío. Ahora todo parece tener sentido. Esto sucede porque la mente ya no está ocupada en defenderse. Ella no se justifica, ni se explica, ni se ataca. Ella simplemente está presente. Los estoicos valoraban profundamente este estado, no porque estuviera cómodo todo el tiempo, sino porque en él la verdad aparece sin distorsión. En el silencio se puede saber cuándo algo no está alineado, no por ansiedad, pero para mayor claridad. Es una sensación sutil, casi física, una leve molestia que no requiere drama, solo un ajuste. Esta forma de percepción es imposible cuando la mente está ruidosa. Pensar demasiado ahoga las señales sutiles. Por la noche, cuando te permites estar en silencio sin huir, estas señales comienzan a reconocerse. Aprendes a escuchar sin reaccionar inmediatamente, y esto desarrolla el discernimiento. El discernimiento no es juicio, es precisión interna. Empiezas a sentir cuando algo merece atención y cuando algo es solo ruido. Este aprendizaje cambia la forma en que tomas decisiones. Ya no tomas decisiones basadas en impulsos emocionales, ni siquiera por presión externa. Decidir sobre la alineación interna. Y las decisiones tomadas desde ese lugar consumen menos energía, no generan arrepentimiento constante, no requieren explicaciones interminables, porque sientes que estás completamente presente en ellos. Este tipo de plenitud nace del silencio respetado, el hábito de no llenar cada espacio vacío con estimulación. La mente aprende que el vacío no es una amenaza, es un espacio organizativo. Cuando esta comprensión se consolida, el silencio deja de ser aterrador, se convierte en un aliado.
Empiezas a buscarlo no como un escape, sino como una forma de recalibrar, y esto cambia tu relación con el mundo moderno, que está constantemente tratando de captar tu atención. Ya no reaccionas automáticamente a cada estímulo. Tú eliges. Esta elección es libertad práctica, no libertad abstracta, libertad experimentada, y comienza exactamente donde la mayoría de la gente lo evita, en el silencio de la noche, cuando no hay nada que hacer, y todo por entender. Con esta nueva intimidad con el silencio, algo aún más profundo comienza a suceder. Dejas de sentirte constantemente observado por ti mismo. Anteriormente había una vigilancia interna constante, un ojo crítico que observa cada pensamiento, cada emoción, cada elección. Esto es agotador. Una mente bajo vigilancia nunca se relaja verdaderamente. Cuando practicas el cierre consciente del día, esa vigilancia comienza a disolverse, no porque hayas perdido la responsabilidad, pero porque ganó confianza. La confianza de que no necesitas controlarte constantemente para evitar perderte. Los estoicos sabían que el autocontrol excesivo conduce al autosabotaje. Hablaron de gobierno interno, no de tiranía interna. Y el tirano nunca duerme. Cuando te acuestas, sin vigilarte, sin revisar con dureza cada detalle, tu mente entra en un estado más natural. Ella no necesita esconderse, no es necesario realizar ninguna actuación. Esto genera autenticidad interior. Empiezas a sentir tus emociones sin miedo a fallar. Empieza a pensar sin miedo a equivocarte. Y esto, paradójicamente, reduce los errores, porque una mente que no está bajo ataque interno funciona mejor. Ella es más honesta, más claro. Este alivio crea un descanso que va más allá del sueño. Profundo. Es un respiro de la identidad. No estás simplemente descansando tu cuerpo, está descansando la imagen que necesita mantener. Este lanzamiento es raro y es profundamente curativo. Muchos factores estresantes crónicos no provienen del mundo, sino del intento constante de ser alguien específico todo el tiempo. Por la noche, cuando simplemente te permite ser, el cuerpo responde. La respiración se hace más profunda, mandíbula floja, el pecho se vuelve desarmante. Estas señales no mienten. Indican que el sistema finalmente ha salido del modo de supervivencia. Con el tiempo, este estado comienza a aparecer también durante el día. No te tomas a ti mismo tan en serio todo el tiempo. No dramatices cada fracaso. Eso no te hace descuidado, te hace sentir ligero. Y la ligereza no es superficialidad, es eficiencia emocional. Cargarás menos peso innecesario, reacciona menos, elige más. Esta ligereza comienza cuando comprendes que no necesitas vigilarte constantemente para existir con dignidad. Solo necesitas estar presente. Y este aprendizaje se afianza noche tras noche, cuando te permites acostarte sin armadura. Cuando la vigilancia interna se disuelve, surge algo que pocas personas comprenden realmente: silencio sin miedo. No el silencio tenso de alguien que espera que algo malo suceda, pero el silencio inquebrantable de alguien que sabe que puede estar consigo mismo sin perderse. Este tipo de silencio no necesita distracción, no pide música, ni pantalla, ni ruido de fondo. Él lo mantiene, y mantener el silencio es un claro signo de madurez emocional. La mayoría de las personas necesitan una estimulación constante porque, en el fondo, no confían en sus propias mentes. Tiene miedo de lo que pueda surgir cuando todo quede en silencio. Pero cuando empiezas a terminar el día con respeto interior, ese miedo desaparece, porque ya sabes que no te vas a atacar a ti mismo. Él no se humillará, no será abandonado. La mente percibe esto, y relájate. Esta relajación crea un espacio raro, el espacio donde el pensamiento surge sin urgencia. No necesitas responderle, no es necesario que lo sigas, no hay necesidad de luchar contra ello. Él aparece y pasa. Este flujo natural es el estado mental más saludable. Los estoicos llamaban a esto estar en armonía con la naturaleza. No lo fuerces, no pude resistirme, no lo dramatices. Por la noche, este estado se vuelve más accesible porque el mundo exterior disminuye, y cuando aprendes a entrar conscientemente en ello, algo se reconfigura en tu interior. Empiezas a confiar en que no necesitas resolver todo para estar bien, que estar bien es un estado posible aún con asuntos pendientes. Esto no es negligencia, es sabiduría emocional. Te das cuenta que la vida es más grande que cualquier día específico. Un error no define una trayectoria, una emoción no define un carácter. Esta comprensión trae humildad, y la humildad trae paz. La mente deja de inflarse con expectativas poco realistas, deja de castigarte por no ser perfecto.
comienza a funcionar dentro de las limitaciones humanas, y esto crea una paz que es muy diferente de la paz idealizada. No es constante, ella no está eufórica, es estable, una estabilidad que te permite afrontar días difíciles sin desmoronarte y vivir buenos días sin apegos excesivos. Esta estabilidad nace en la oscuridad, cuando cierras los ojos y no te exiges nada a ti mismo, solo estar allí, y la presencia es suficiente. Con el tiempo, te das cuenta de que ya no necesitas desconectarte para dormir. Simplemente permítete ser, y este estado del ser es un verdadero descanso. Una vez que el silencio deja de ser una amenaza, comienza a revelar algo aún más profundo, claridad sin esfuerzo. No esa claridad forzada, construida sobre la base de un análisis excesivo, pero una claridad que surge cuando la mente no está ocupada defendiéndose. Empiezas a darte cuenta de que muchas respuestas no aparecen cuando las buscas, aparecen cuando te detienes. Los estoicos siempre confiaron en esto. Sabían que la razón funciona mejor cuando no está presionada. Por la noche, cuando dejas ir la necesidad de concluir, justificar o predecir, la mente entra en un estado receptivo. En este estado, las conexiones se reorganizan, las ideas maduran silenciosamente. Es por eso que después de una buena noche de descanso surgen tantas ideas. No porque lo hayas pensado, pero porque dejaste de interferir en el proceso. Este proceso de aprendizaje cambia tu relación con los problemas. Dejas de desesperarte cuando algo no se resuelve inmediatamente. Confía más en tu tiempo interior, y la confianza reduce la ansiedad. La mente entiende que no necesita dar respuestas bajo amenaza. Ella puede esperar. Esta espera no es pasividad, es inteligencia aplicada al ritmo humano. Empiezas a darte cuenta de que hay un momento adecuado para actuar, y hay un momento adecuado para que madure. Mezclar ambos produce desgaste. Cuando respetas este ritmo durante la noche, se refleja en el día siguiente. No reacciones impulsivamente, no responde al calor, no toma decisiones solo para aliviar el malestar. Actúas cuando tiene sentido. Este tipo de acción es más precisa y es más sostenible. Con el tiempo, uno empieza a depender menos de las urgencias emocionales y más de la claridad tranquila. Y esto cambia profundamente la calidad de tu vida. Ya no te sientes empujado por los días, caminas a través de ellos. Este viaje no es perfecto, pero él es consciente, y la concientización reduce el sufrimiento innecesario. Entiendes que no todas las preocupaciones requieren una respuesta. Algunos piden descanso, y al ofrecer este descanso, permites que la mente haga lo que mejor sabe hacer cuando no está bajo ataque: organizar, integrar, equilibrar. Esta condición no es poco común, simplemente no se practica a menudo, pero cuando se convierte en un hábito, se convierte en la norma. Una fundación que apoya mejores elecciones, reacciones más tranquilas y una presencia más fuerte en el mundo. Todo comienza donde a pocas personas les importa, en la forma en que terminas tu día. En algún momento te das cuenta de que la noche ya no es solo un intervalo entre días. Ella se convirtió en un laboratorio silencioso donde tu mente aprende, se ajusta y se fortalece. No de manera dramática, no con revelaciones cinematográficas, pero con profundos microajustes. Cada noche, bien aprovechada, reduce un poco la carga invisible que has estado cargando. Cada noche consciente nos devuelve un poco de la autonomía que el ruido del mundo intentó arrebatarnos. Empiezas a despertarte con menos preguntas urgentes, menos necesidad de demostrar lo que vale uno, menos ansiedad por poder manejarlo todo. No porque su vida se volvió más sencilla, pero porque su mente se organizó. La organización interna no elimina los desafíos, elimina el desperdicio de energía. Los estoicos sabían que la mayoría de las batallas se pierden antes de comenzar, simplemente porque la mente ya está agotada, y una mente cansada reacciona mal, toma malas decisiones y sufre más. Pero cuando la mente es cuidada por la noche, el día siguiente comienza en un nivel diferente. Lo notas en las pequeñas cosas, en el tono de su voz, en la forma de leer los mensajes, el tiempo que lleva a responder a algo que antes te haría perder el equilibrio. Hay más espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio reside la libertad. No es la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser dominado por lo que pasa. Esta libertad no viene de la nada, ella está entrenada. Entrenado cuando eliges no llevarte todo a la cama, cuando decides que la noche no es el escenario para resolver los problemas del mundo, cuando aceptas que descansar también es una forma de responsabilidad. La mente aprende esto a través de la repetición, y la repetición crea un patrón.
Con el tiempo, este patrón se convierte en una identidad silenciosa. Te conviertes en alguien que no se pierde fácilmente, no porque lo controle todo, pero porque sabe dejarse ir. Este es un tipo raro de fuerza, una fuerza que no se endurece, no aísla, no grites, ella lo apoya. Y tener fuerza interior es lo que te permite superar los momentos difíciles sin quebrarte, sin amargarse, sin alejarse de uno mismo. Empiezas a comprender que cuidar tu mente por la noche no es un lujo, es un mantenimiento básico. Así como el cuerpo necesita descansar para evitar enfermarse, la mente necesita cierre para evitar la fragmentación. Y cuando este cuidado se hace constante, se revela algo esencial. No es necesario vivir al límite para vivir intensamente. Puedes vivir con presencia, claramente, completamente. Y eso lo cambia todo. Llega un momento en el que comprendes sin esfuerzo algo que antes parecía lejano. La mente no necesita ser conquistada, ella necesita ser guiada. Y la conducción no se produce por la fuerza. Esto sucede a través de la constancia. Todo lo que se ha construido hasta ahora no ha surgido de un gran gesto, sino de pequeñas elecciones repetidas, casi invisibles. Elige terminar el día en lugar de alargarlo. Elige el silencio en lugar del ruido. Elija el respeto interior en lugar de las exigencias ciegas. Estas decisiones moldean en quién te conviertes, no inmediatamente, pero inevitablemente, porque la mente aprende de lo que repites cuando nadie te mira. Y el momento antes de dormir es el más honesto de todos. Ahí es donde descubres si estás en guerra contigo mismo, o si finalmente comenzó a caminar a su lado. Los estoicos no buscaban una vida sin dolor, buscaban una mente que no amplificara el dolor innecesariamente. Y esta mentalidad nace cuando entiendes que el descanso no es debilidad, es una estrategia. Dejar ir no significa rendirse, se trata de confiar en el ritmo adecuado de las cosas. El silencio no es vacío, hay espacio para la reorganización. Cuando empiezas a tratar la noche como un cierre consciente, toda tu vida responde, reaccionas menos, elige mejor, se pierde menos, no porque se haya convertido en una persona diferente, pero porque dejó de distanciarse de sí mismo. Este es el verdadero poder silencioso del entrenamiento nocturno. No promete control absoluto, proporciona estabilidad interna. La estabilidad interna es lo que permite afrontar cualquier escenario externo con dignidad. No te despiertas invencible, despierta preparado, preparado para sentir sin perderse, pensar sin ahogarse, actúa sin hacerte daño. Este estado no depende de la motivación, depende del hábito. Y los hábitos se construyen en la vida cotidiana, en las cosas simples, en la repetición, especialmente por la noche, cuando el mundo está en silencio y la mente finalmente puede ser educada en paz. Si solo puedes llevarte una cosa de aquí, que sea esto. La forma en que terminas tu día define cómo vives tu vida, no porque todo se resuelva de noche, pero es ahí donde decides lo que ya no necesitas llevar. Y quien aprende a dejarse llevar en la oscuridad, ella camina mucho más fácilmente durante el día.